Hola, soy tu dealer de libros Lalo Books y en esta ocasión decidí hacer un video diferente, recopilando algunos de los mejores relatos que he leído y que me han hecho cerrar el libro, dormir con la luz encendida, cubrir mis espejos o revisar mi almohada. Un adicto a la literatura del horror como yo, le gusta sentir el efecto de sentido que solo una muy buena narración de terror te puede dar. Pero, ¿qué es el efecto de sentido? En la escritura narrativa es la impresión que se crea en nuestra conciencia por medio de nuestra imaginación a medida que leemos una historia. Esto pasa cuando absorbemos la información y nos vamos creando ese mundo fantástico en nuestra mente donde habitan personajes y ocurren conflictos en un transcurso de tiempo. Después de esta explicación de términos narrativos, te diré que es fascinante, al menos para mis sentidos, el cómo una historia te puede sumergir en ese mundo oscuro, desolador, lúgubre, demoníaco, y hacerte vivir por medio de la imaginación las situaciones del protagonista en la historia. Es un tipo de dopamina literaria que no me da otro género. Así que hoy te compartiré una primera selección de algunos de los mejores relatos del terror que he leído y que yo, como tu dealer de libros que soy, hoy te voy a compartir. Número 1. El almohadón de plumas. En esta increíble historia podemos encontrar que el microcuento es una técnica muy efectiva para el suspenso y el terror. Este es el microcuento que más me ha sorprendido, no solo por su contenido, sino por el efecto de trama que genera el maestro Horacio Quiroga de principio a fin. Aquí tenemos la historia de un matrimonio recién consumado, que después de regresar de su luna de miel, se instala en la nueva casa. La atmósfera que transmite la narración en tercera persona es de un sitio que permanece bajo un gélido silencio cuando Alicia comienza a enfermar y cada mañana se le ve más demacrada y vacía de vida. Jordan, su esposo, junto al médico, intentarán regresarle la vitalidad, pero el mortífero destino que le aguarda será resumido en unas cuantas líneas en la parte final del cuento que no espera el lector y aseguro que sorprenderá al grado de repulsión y muy seguramente a revisar tu almohada más ocasiones de las que imaginas. Número 2. La silla humana. Otro relato que probablemente no conocías ya que es de Edogawa Rampo. Sí, así es, hablo del Po japonés. Incluso su nombre está dedicado al maestro Edgar Allan Poe y suena casi igual, Edogawa Rampo, Edgar Allan Poe. Esta fascinante historia nos genera un terror psicológico muy peculiar. Nos relata los hechos consumados y confesados de un ebanista que, enamorado de sus creaciones, decide adaptar una de ellas para vivir de cerca el cómo se sentía ser una silla humana. Podemos sentir en las descripciones del autor el matiz repugnante impreso al protagonista del relato, cuyo nombre nunca se menciona. La manera en la que está desarrollada la historia y sus puntos de inflexión juegan con el ritmo cardíaco del lector. No me gustaría dar más datos para que tengas las mismas sensaciones que yo cuando avancé en la historia y el doble remate del final le da un giro magistral al relato. Ojalá se traduzcan más escritos de este magnífico escritor Rampo. La extensión no sobrepasará las 12 o 15 páginas. Número 3. El gato negro. Si tienes un gato como este y lo amas mucho, te recomiendo no leer este relato a su lado. El maestro Edgar Allan Poe nos narra una historia que de entrada te atrapa, porque como es característico en él, utiliza el efecto de anticipación
Esto es el efecto de trama por el cual el lector empieza a esperar un suceso concreto que aún no se le cuenta del todo, pero que se le avisa, y esto genera un gancho al lector que Poe utiliza muy bien en sus relatos. En la historia tenemos al protagonista que evoca el espíritu de la perversidad por medio del alcohol, cometiendo actos de maltrato a Plutón, su gato negro. Después de perpetuar inhumanas torturas al animal, parece que el remordimiento comienza el tormento del protagonista y singulares hechos llevarán a querer remediar sus locuras. Esto solo lo llevará a perder el juicio por completo y cometer uno de los crímenes más atroces que un hombre puede cometer. El final de este relato es sublime, tiene un remate que no te esperas y hace que toda la narración de principio a fin sea uno de los mejores relatos que he leído hasta ahora de este maestro. Edgar Allan Poe. Número 4. Las pieles de los padres. Clive Barker, autor un poco desconocido a la sombra de otros grandes maestros como King o Lovecraft, pero estos relatos, que forman parte de los libros de sangre volumen 1, sin duda es de lo mejor que he leído del terror moderno. En verdad, en mi opinión, incluso supera al propio Stephen King. Las pieles de los padres nos cuenta la historia de un hombre llamado Davidson, que averiado su auto decide aparcarlo en la orilla del desierto y a lo lejos comienza a escuchar música de carnaval y ver unas figuras aparentemente humanas moverse y bailar. Lo que el lector ni el protagonista de la historia saben es que se trata de unas criaturas míticas de los desiertos de Arizona que hace algunos años visitaron a Lucy, esposa de Eugene, dando como resultado a un niño llamado Aaron. Todos habitantes de Welcome. El argumento de la historia se parte en dos, que colisionan en el clímax de la narrativa. Los hechos perpetuados por las criaturas y los detalles en su descripción física producen una sensación de repulsión al imaginarte las escenas que viven los personajes. La frescura en las narraciones de Clive dan una lectura muy ligera, incluso en algunos puntos un tanto cómica y erótica. La historia me gustó mucho por los puntos de inflexión, los efectos de trama y su estructura que verdaderamente es perfecta para desarrollar una historia de terror que muy bien encaja en las pantallas del séptimo arte o en el entretenimiento actual. Les recomiendo muchísimo esta historia, que es muy buena, se los aseguro. Pero a mi gusto les diré que esta no es la mejor historia del autor. Me guardé una selección exclusiva para otro video de Clive Barker y sus volúmenes de libros de sangre. Número 5. El ser en el umbral. No podía dejar fuera a mi escritor ultra favorito, que es Howard Philip Lovecraft. Inicialmente a esta lista agregué El horror de Dunwich, pero al ser mucho más extensa que las otras obras, decidí elegir El ser en el umbral. No importa qué relato elija de Lovecraft, todos tienen que leerse y sobre todo reflexionarse y disfrutarse. Esta historia comienza con un efecto de anticipación. Escuchen. Admito que he disparado 6 balas a la cabeza de mi amigo. Ahora bien, pese a esta confesión, me propongo demostrar que no puedo considerarme un asesino. Así comienza esta historia. Y es que si no te atrapó, tal vez Lovecraft no es para ti. No, broma, para todos es Lovecraft. Es un excelente narrador. Esta edición que tengo en mis manos me gusta mucho, porque es ilustrada y te mejora el efecto de sentido en la narración. Tenemos que el mundo de Lovecraft esta vez se posiciona en Arkham y la mítica Universidad de Miskatonic.
Si han leído otros relatos de este autor, también hace mención a Innsmouth. Los personajes principales serán Edward y Asenath Derby. El narrador también será protagonista, pero de este creo no se menciona su nombre. Todo el punto de inflexión en la historia es cuando Edward, amigo entrañable del narrador, conoce a una joven misteriosa llamada Asenath en la Universidad de Miskatonic. Desde su encuentro y posterior matrimonio, Edward comienza a tener cambios muy extraños en sus hábitos y personalidad. Parece, dicen algunos en el pueblo, que su mirada ha cambiado y cada vez se parece más al rostro de Asenath o el de su padre Efraín, antiguo mago negro de Innsmouth. El narrador nos detalla el desarrollo de la espeluznante historia, todo en primera persona. Poco a poco ve cómo su amigo es víctima de la posesión hipnótica, de la que muchas jóvenes en la escuela sufrieron a manos de Asenath. Así que una de las excusas de nuestro narrador es que él no asesinó a su amigo, sino a una criatura que tomó su cuerpo. Es una narración fantástica por parte de Lovecraft, donde sondea los misterios del poder mental combinado con la magia y rituales negros de la antigüedad. También saca a relucir en sus relatos otros componentes de su obra completa, como por ejemplo el libro del Necronomicon y las criaturas Shoggoth. Es interesante cómo también hace mención a los bosques de Maine, al igual que Stephen King, donde casi todas sus narraciones se sitúan ahí. ¿Qué secretos esconderán aquellos rincones del planeta para inspirar historias así? Por ahora solo podremos hacernos una idea leyendo a estos maestros del terror como Lovecraft. Y aquí llegamos al final. Espero que este paquete de dopamina literaria del mejor terror te haya gustado y descargues los relatos. Casi todos, o mejor dicho, todos, los encuentras en PDF. Comenta si ya conocías estos relatos o qué otros me recomiendas. Recuerda, soy Lalo Books, tu dealer de libros.